Antes de empezar te recomiendo suscribirte a este bello canal para no perderte de ningún vídeo. La amenaza llegó sin ruido ni color. No fue la estruendosa tormenta de azufre que la gente esperaba, sino una llovizna fina y fría, casi una niebla condensada. Era tan transparente que apenas se notaba sobre el cemento de la vecindad. El chavo estaba escondido en su barril, oliendo un pan duro con la esperanza de convertirlo en una torta de jamón por arte de magia. Don Ramón salió de su apartamento para tender una de sus viejas camisas de cuadros. Se quejó: ¡ay, qué pereza! Esta humedad es peor que la chilindrina castigada. Hasta las cucarachas están sudando. Fue entonces cuando don Ramón sintió un picor en su calva. Se quitó su gorro de fieltro. Allí, donde la tela había estado ligeramente húmeda por las gotas que entraban por el techo agujereado, un pequeño grupo de filamentos negros y brillantes se había materializado. Era un hongo diminuto, que se había extendido por la superficie del paño en cuestión de segundos. Chilindrina. «Mira esto», gritó don Ramón. La chilindrina, que jugaba con Kiko a la casita del terror bajo el arco de la escalera, se acercó, con sus coletas ya pegajosas por la llovizna. «¡Qué asco, papi! Parece moho de queso. ¿Ya te vas a morir?» «Claro que no me voy a morir, mocosa. Pero este hongo creció muy rápido». Don Ramón intentó arrancar los filamentos, pero estaban adheridos con una fuerza sorprendente. La tela se rompió antes que el hongo. Doña Florinda salió, envuelta en su bata y rulos. «Pero qué escándalo, don Ramón. Seguro es su mugre la que atrajo esa plaga». «Chusma. No es mi mugre, doña Florinda. Es esa lluvia. Mire». Don Ramón señaló el patio. La llovizna se había detenido. Donde había caído, el cemento no estaba disuelto, sino cubierto por un fino tapiz de moho negro aterciopelado. Era inofensivo a la vista, pero crecía con una velocidad alarmante, trepando por los ladrillos. El profesor Girafales, que entraba con su tradicional ramo de flores, se quedó petrificado en el zaguán. Su traje de tuí, una vez en contacto con la lluvia, empezó a mancharse con puntos oscuros. El ramo de rosas, el objeto más orgánico en sus manos, se volvió negro y esponjoso en un minuto, como si lo hubiera abrazado una sombra viva. «Esto no es meteorológico», exclamó el profesor, dejando caer el ramo podrido. «Es una espora. Una agresión biológica». La chilindrina se cubrió la boca. El chavo, que se había asomado, retrocedió. La vecindad, su pequeño universo, estaba siendo cubierta por una manta silenciosa y negra. La humedad y el silencio se convirtieron en sus nuevos enemigos. La desesperación se apoderó de la vecindad cuando el zaguán, el único punto de escape, quedó sellado. El hongo, alimentado por la humedad residual, había crecido en el metal de las bisagras y en la madera del marco, formando una pared negra, esponjosa y resistente. «Estamos encerrados», gritó don Ramón, golpeando la pared orgánica con su puño. El hongo era blando y amortiguó el impacto, pero un polvo fino y negro se elevó en el aire. Doña Florinda, histérica, metió a Kiko en su casa. «Kiko, mi tesoro. No respires esa chusma. Vámonos, con permiso». El profesor Girafales intentó mantener la calma. «Debemos sellar todas las entradas de aire. Y sobre todo, evitar el contacto con la espora. Esto parece ser un hongo de rápido crecimiento, probablemente alimentado por el dióxido de carbono». El chavo, atemorizado, se refugió en su barril. Pero el hongo ya había cubierto el cemento alrededor. El primer incidente grave ocurrió poco después. Kiko, jugando dentro de su apartamento, tropezó con un plato de doña Florinda. Al caer, se raspó el brazo con una esquina de la mesa. Era una herida superficial, pero la espora, invisible en el aire, encontró un punto de entrada. Kiko salió de su casa, llorando su habitual llanto nasal. «Mamá. Mamá. Me raspé. Y me duele mucho». Doña Florinda salió con la taza de té en la mano, lista para regañar a don Ramón por el ruido. Pero se detuvo en seco. La chilindrina, que estaba cerca, gritó. «¡Ay, papi! Mira a Kiko». En el antebrazo raspado de Kiko, la herida no sangraba. En su lugar, un círculo perfecto de hongo negro, con pequeñas pústulas amarillentas, había florecido sobre la piel. Crecía visiblemente, extendiéndose desde la herida hacia el codo en segundos. Kiko dejó de llorar. Miró su brazo con una expresión de absoluto terror.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quiero mi pelota. Doña Florinda dejó caer su taza. El sonido del porcelana rota fue el único ruido, además del siseo silencioso de la espora consumiendo la vecindad. Ella se arrodilló, tomó el brazo de Kiko y lo cubrió con su delantal. ¡Ay, mi tesoro! Mi bebé. ¿Qué te hicieron? Doña Florinda ya no estaba enojada. Estaba rota. Don Ramón, al ver la pústula de Kiko, sintió que el terror se le subía por la garganta. Esto no era un juego, ni un castigo. Era el comienzo de algo horrible. El hongo avanzaba. El señor Barriga, que había llegado a cobrar la renta justo antes de que el zaguán se sellara, estaba atrapado junto a Ñoño. Ahora estaban en el apartamento de doña Florinda, que se había convertido en una zona de aislamiento. Tienen que irse, gritó doña Florinda, cerrando la puerta con el cerrojo. Su cara reflejaba una locura protectora. Ustedes están contaminados con la chusma de afuera. Mi Kiko no se va a enfermar más por culpa de ustedes. Señor Barriga, exhausto, intentó razonar. Doña Florinda, por favor. Somos vecinos. Tenemos que ayudarnos. No. Vaya, con su permiso. Pero de aquí no salen. Don Ramón se acercó a la puerta, sintiendo el pánico de ser un hombre acorralado. Oiga, doña Florinda. No puede dejarnos morir aquí afuera. Estamos en esto juntos. Usted me debe 14 meses de renta, don Ramón. Y ahora me debe la vida de mi hijo. Váyase. La chilindrina, llorando, se aferró a don Ramón. El chavo, en su barril, sentía un creciente miedo al contagio. Miró sus manos, esperando ver los puntos negros. El profesor Girafales, con la manga de su saco cubierta por el moho, se sentó en la banca, meditando. La espora requiere un huésped orgánico para acelerar su metamorfosis. El raspón de Kiko fue la puerta. Si evitamos cortes y mantenemos la calma, el señor Barriga, con su miedo habitual, rompió el protocolo. ¡Ay! ¡Auxilio! Voy a morir sin haber cobrado la renta. Ñoño, al ver el pánico de su padre, corrió hacia el barril del chavo, buscando refugio. Chavo. No quiero morir. Tengo miedo. Y mi papá va a morir sin comer su torta de milanesa. El chavo, sintiendo una extraña indiferencia, solo atinó a decir: ay, ya cállate. Cállate. Tú no eres mi amigo. El señor Barriga, al ver el desprecio del chavo, se sintió doblemente herido. Y usted, chavo, es la peor criatura de esta vecindad. Un ingrato. Pero el hongo no hacía distinciones. El profesor Girafales señaló el techo. La viga de madera, antes sólida, estaba ablandada por la espora. El techo del 14, el refugio de doña Florinda, estaba comprometido. El confinamiento no era una solución. Era solo una pausa antes de la extinción. El apartamento 71, el hogar de Jaimito el cartero, se convirtió en el punto de inflexión. Jaimito, fiel a su naturaleza, había decidido que la mejor forma de evitar la fatiga era meterse en su cama y no salir, sin importar lo que pasara afuera. Su estrategia demostró ser fatal. Don Ramón, impulsado por el recuerdo de su vieja amistad, intentó contactarlo. Jaimito. Conteste. Tenemos que ir a un lugar más seguro. Solo se escuchó un débil murmullo desde el 71. ¡Ay, qué fatiga! ¡Qué fatiga me da esto! Mejor duermo un poco. Así evito la fatiga de buscar refugio. El hongo, silencioso y voraz, había encontrado en el 71 una despensa de materia orgánica: madera, papel, algodón. Se había extendido por las paredes como una capa negra y esponjosa. Don Ramón forzó la puerta. El olor que salió lo hizo vomitar. No era el olor a azufre, sino un olor dulzón y pútrido, como a fruta fermentada y carne vieja. Dentro, la escena era de pesadilla. Jaimito el cartero estaba, de hecho, en su cama. Pero su cama era ahora una masa negra y brillante de micelio. El hongo había consumido el colchón, las sábanas, la almohada, y había empezado a crecer sobre Jaimito. El cuerpo de Jaimito estaba semisumergido en el hongo, su gorra aún en su cabeza. Sus manos, que siempre evitaban la fatiga, estaban completamente inmóviles, como si hubieran sido fundidas con el colchón. El hongo había encapsulado a Jaimito, absorbiendo su cuerpo como fuente de nutrientes. Solo la cara de Jaimito era visible, y en su expresión había una mezcla de sorpresa y paz. Sus ojos estaban abiertos.
Las esporas le habían crecido sobre las cejas y el bigote, dándole una apariencia grotesca. ¡Ay, Dios mío! Gritó don Ramón, retrocediendo. La chilindrina se cubrió la cara. Papi. Se lo comió. El hongo se lo comió. El chavo, que espiaba desde el pasillo, sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de horror existencial. Jaimito había cumplido su objetivo de evitar la fatiga, logrando la inmovilidad absoluta, a costa de su propia carne. Don Ramón se dio cuenta de algo peor. El hongo, al consumir a Jaimito, había crecido exponencialmente. Ahora, la pared del 71, que era colindante con el apartamento del señor Barriga, había comenzado a abultarse y a gotear un líquido negro. El refugio se estaba encogiendo. El descubrimiento de Jaimito desató la paranoia. Nadie se atrevía a tocar nada. La espora, invisible en el aire, se había convertido en la muerte. Don Ramón, señor Barriga, Chilindrina, el chavo y el profesor Girafales se refugiaron en el patio central, el único lugar que aún no estaba completamente cubierto por el hongo. El señor Barriga, temblando, le preguntó a don Ramón: Ramón, usted no tocó nada en el 71, ¿verdad? Claro que no, señor Barriga. Soy un hombre limpio. Mentira, papi. Gritó la Chilindrina. Usted siempre miente. La desconfianza se había convertido en un arma. El chavo miraba a don Ramón. Si don Ramón estaba infectado, ¿lo contagiaría a él? El hambre y la sed se hicieron insoportables. El profesor Girafales intentó encontrar agua. La única fuente es el viejo tanque de agua que da servicio a la escuela, que está sobre el techo del 14. Pero el camino está bloqueado por el hongo. El chavo puede subir. Gritó la Chilindrina. Él es flaco y siempre se mete por todos lados. No, no, y no. Protestó el chavo. Yo no quiero subir. Y si me toco con ese hongo, me convierto en un monstruo. Señor Barriga, desesperado, le ofreció una recompensa. Chavo. Si traes agua, te perdono 6 meses de la renta de don Ramón. Don Ramón puso las manos sobre los hombros del chavo. Chavo, por favor. Hazlo por mí. Y te compro una torta de jamón. La promesa de la torta de jamón siempre era suficiente. El chavo tomó valor, aunque sus manos temblaban. Tenía que evitar el contacto con el hongo, ahora presente en las paredes y escaleras. El chavo se deslizó por las paredes, usando su agilidad natural. Subió por la fachada del 8, evitando las zonas negras. Llegó al techo del 14. El tanque de agua era grande, metálico. Parecía intacto, pero el hongo había cubierto las tuberías de ventilación. El chavo logró abrir una llave de servicio. Sacó un chorro de agua en una vieja cubeta. Pero el agua no era clara. Era ligeramente verdosa, y olía extrañamente a menta. Ya tengo el agua. Gritó el chavo. Al bajar, en su prisa, el chavo resbaló en una zona húmeda del techo. Cayó de rodillas. El agua verdosa salpicó su rostro y entró en su boca. Al llegar al patio, el chavo ya no temblaba de miedo. Tenía los ojos inyectados en sangre y una extraña sonrisa en su rostro. La Chilindrina notó que su piel estaba febril. Chavo. ¿Qué te pasa? El chavo soltó una risa hueca. Tengo mucha fuerza. Mucha, mucha fuerza. El chavo no era el mismo. La espora, al entrar en contacto con su torrente sanguíneo a través del agua contaminada, había desatado una reacción bioquímica extrema. Sus ojos se veían salvajes, y su hambre era insaciable. Quiero una torta de jamón. Quiero una torta de jamón. Y la quiero ahora. Gritó el chavo, con una voz que ya no era infantil. Don Ramón se acercó, preocupado. Chavo, tranquilo. Te prometí la torta, pero ahorita no hay jamón. No me importa. Dame la tuya. El chavo se lanzó sobre don Ramón con una ferocidad inaudita. Don Ramón, sorprendido por la fuerza del niño, cayó al suelo. El profesor Girafales y señor Barriga intervinieron, separando al chavo. Era necesario el esfuerzo de los 3 hombres para contenerlo. Es la espora. Gritó el profesor. Está afectando el sistema nervioso central. Lo ha convertido en un animal salvaje. El chavo, conteniendo una rabia ciega, comenzó a temblar. El hongo, antes externo, ahora brotaba en su interior. Pequeños nódulos negros brotaron bajo la piel de su cuello y sienes. Me duele. Me duele mucho. Gimió el chavo, mientras las pústulas crecían, deformando su rostro.
La Chilindrina se echó a llorar, viendo a su mejor amigo convertirse en un monstruo. En el apartamento 14, doña Florinda escuchó los gritos. Salió de su aislamiento, con Kiko detrás de ella. Pero qué vulgaridad. Don Ramón, haga silencio. Despiertan a mi Kiko. Al ver al chavo mutando, doña Florinda se detuvo, horrorizada. Pero Kiko, ya infectado, reaccionó de otra manera. Kiko vio al chavo como un competidor. Una rabia similar se apoderó de él. No te burles de mí, chavo. Cállate, cállate, cállate. Mi mamá dice que tú eres feo. Kiko se lanzó sobre el chavo. Dos niños mutados, impulsados por la espora y la rivalidad, se enzarzaron en una pelea grotesca. Kiko, con sus pústulas amarillas, y el chavo, con sus nódulos negros, rodaron por el patio. La pelea aceleró la mutación en ambos. Las protuberancias se hicieron más grandes, y sus gritos se convirtieron en aullidos. Don Ramón y doña Florinda tuvieron que trabajar juntos por primera vez. Don Ramón agarró a Kiko, y doña Florinda, al chavo. Los separaron a la fuerza, sus manos cubiertas por los fluidos infecciosos que brotaban de los niños. La línea entre la amistad y la supervivencia se había borrado para siempre. Don Ramón y el profesor Girafales se dieron cuenta de que la situación era insostenible. Tenían que neutralizar a los niños antes de que la infección se extendiera. Doña Florinda. Gritó don Ramón. Tenemos que encerrarlos. Están infectados. Doña Florinda abrazaba al chavo, ahora inconsciente, con el rostro deformado por las pústulas. Ella ya no pensaba en el té, sino en la supervivencia de su hijo. No, don Ramón. Mi Kiko no es un animal. Usted es el animal. Doña Florinda, por favor. Intervino el profesor Girafales, con la voz quebrada. La espora se alimenta de la adrenalina. La única manera de frenar la mutación es aislarlos y sedarlos. Don Ramón corrió a su apartamento. Encontró una bolsa de dormir vieja y resistente. También encontró un sedante que usaba para su gato. Señor Barriga, aterrado, ayudó a don Ramón. Juntos, y con la ayuda renuente de doña Florinda, lograron meter a Kiko y al chavo en la bolsa de dormir. Los sedaron con el líquido del gato, y los ataron con una cuerda. La escena fue brutal. Dos niños, inmovilizados, gimiendo. El hongo crecía sobre la tela de la bolsa, intentando salir. La Chilindrina, Ñoño y Godínez se quedaron mirando, traumatizados. Papi. El chavo no es así. Él es bueno. Lloró la Chilindrina. Ya no, hija. Ya no es el chavo, murmuró don Ramón, secándose las lágrimas. En ese momento de tregua, señor Barriga recordó la otra víctima. Mi hijo. Ñoño. Él también tomó el agua. Ñoño se había quedado quieto, mirando la escena con una calma perturbadora. Se acercó a su padre. Papá. Ya no tengo hambre. Y ya no me duele. Y no estoy triste. El profesor Girafales examinó a Ñoño. Su piel estaba limpia, pero sus ojos estaban vacíos. Señor Barriga, la espora reacciona diferente en cada huésped. En Ñoño, el efecto ha sido sedante. Ha anulado el dolor y las emociones. Es un zombi funcional. El señor Barriga abrazó a su hijo sin emoción. Al menos está conmigo, profesor. La alianza temporal se rompió cuando doña Florinda señaló las manos de don Ramón. Mire, don Ramón. Usted tocó sus manos infectadas. Usted va a ser el siguiente. El pánico volvió a apoderarse de la vecindad. Doña Florinda estaba segura de que don Ramón era un portador de la espora. Su miedo por Kiko la había convertido en una cazadora. Don Ramón, aléjese de aquí. Váyase. Usted va a matar a mi Kiko. Pero, doña Florinda, le acabo de salvar la vida a su hijo. Váyase, váyase, váyase. Doña Florinda agarró una escoba y la usó para golpear a don Ramón. El profesor Girafales y el señor Barriga tuvieron que interponerse. Calma, doña Florinda. Todos estamos expuestos. Pero doña Florinda no escuchaba razones. Su único objetivo era proteger el apartamento 14 y a Kiko. Don Ramón, al ver la histeria, supo que no tenía opción. Tenía que irse. Pero no podía abandonar a la Chilindrina. Chilindrina. Ven. Vamos a salir de aquí. El profesor Girafales, con un gesto de resignación, señaló la trampilla del techo del apartamento 14. El conducto de ventilación. Es nuestra única salida. Lleva al tejado de la vecindad.
Pero el techo del 14 estaba ahora cubierto por el hongo. El riesgo era inmenso. Don Ramón y la Chilindrina se prepararon para subir. Doña Florinda intentó detenerlos. No suban. Van a infectar el techo. Váyanse por el zaguán, chusma. Don Ramón ignoró sus gritos. Subió por la pared, ayudando a la Chilindrina. Al llegar a la trampilla, el hongo estaba allí, esperando. Don Ramón tomó una de sus viejas camisetas de cuadros, la envolvió en una capa de plástico y la usó para cubrir sus manos. Abrió la trampilla. Subieron al tejado. El mundo era un silencio sepulcral, cubierto por una capa de moho negro y brillante. La lluvia había cesado, pero la vida también. Abajo, el profesor Girafales y el señor Barriga se quedaron en el patio, viendo la bolsa de dormir que contenía al Chavo y a Kiko. ¿Qué hacemos, profesor?, preguntó señor Barriga, temblando. Esperar, señor Barriga. Esperar y prepararnos. Si no podemos escapar, al menos moriremos con dignidad, no como Jaimito, absorbidos por la podredumbre. En el tejado, don Ramón y la Chilindrina se arrastraron, evitando el micelio resbaladizo. El aire era puro, pero la vista de la ciudad era desoladora, un océano de ruinas cubiertas de hongos. Mira, papi. Ahí está la escuela, dijo la Chilindrina, señalando el edificio que colindaba con la vecindad. El profesor Girafales les había dado una misión. Don Ramón, si llegan al tejado, busquen mi radio de onda corta. La escondí en la chimenea de la vecindad. Es nuestra única esperanza de contactar a alguien. Don Ramón y la Chilindrina se dirigieron a la chimenea, que sobresalía del techo del 71. El hongo, al no encontrar humedad, se había secado, volviéndose quebradizo. Encontraron la radio, una vieja caja de madera, envuelta en papel de periódico. La conectaron a una pequeña antena de metal. Don Ramón encendió la radio. Solo estática, el SHHH constante de la nada. No funciona, Chilindrina. Estamos solos. La Chilindrina tomó los diales con sus pequeñas manos. Espera, papi. Mira. Hay una luz. En el dial de onda corta, un pequeño punto de luz brillaba. La Chilindrina movió el dial lentamente. De repente, la estática se rompió y una voz, débil y distorsionada, salió del altavoz. Es hora de las noticias. La zona central ha sido completamente aislada. Repetimos, zona de contención 0, debido al agente biológico 88. Se presume que no hay sobrevivientes. La voz se cortó, volviendo a la estática. Don Ramón y la Chilindrina se miraron, sus rostros pálidos. El nombre de la Éspora, 88, era un eco de su propia casa, el número de la vecindad. Don Ramón agarró el micrófono. Envió un mensaje desesperado, con la voz quebrada. Aquí don Ramón, de la vecindad del 8. Estamos atrapados. El Chavo, Kiko, doña Florinda, profesor Girafales. La Chilindrina y yo estamos en el tejado. El hongo nos está consumiendo. Necesitamos ayuda. Por favor. La estática devolvió su mensaje con un silencio absoluto. Estaban solos. Al escuchar la noticia de la zona de contención 0, don Ramón se rindió. El esfuerzo era inútil. Bajaron del tejado, deslizándose por el conducto. Encontraron el patio en silencio. El hongo había crecido hasta cubrir el 71 y el 14 por completo. Doña Florinda, el profesor Girafales, y el señor Barriga habían desaparecido. En el centro del patio, solo quedaba la bolsa de dormir, ahora casi completamente negra y dura, con las siluetas del Chavo y Kiko adentro. El hongo los había momificado. La Chilindrina corrió hacia la bolsa, llorando. Chavo. Chavo. No los toques, hija. No los toques. Gritó don Ramón. La Chilindrina se detuvo, mirando la bolsa. Ya no había nada que hacer. El único lugar seguro era el apartamento de don Ramón. Era pequeño, pero la pintura de aceite en las paredes había frenado el crecimiento de la Éspora. Don Ramón y la Chilindrina se acurrucaron en un rincón. La Chilindrina tenía un hambre insoportable. Don Ramón encontró una lata de sardinas vieja. La dividieron en dos partes, comiendo lentamente. ¿Y ahora qué, papi?, preguntó la Chilindrina, con los ojos llenos de terror. Ahora, esperamos, hija. Esperamos que el sol seque el hongo. Esperamos que alguien venga. Pero ambos sabían la verdad. La vida en el exterior se había extinguido.
La Chilindrina cerró los ojos, intentando recordar el rostro de doña Florinda, la voz de Kiko, la dignidad del profesor Girafales. Don Ramón la abrazó. La vecindad ya no era un lugar de risas y zapes, sino una tumba biológica. El único consuelo era que estaban juntos, padre e hija, en el final. Pasaron días. El silencio era total, roto solo por el goteo del agua verde que caía del tejado. Un día, la Chilindrina se despertó. El rostro de don Ramón estaba quieto, su respiración superficial. «Papi, ¿estás bien?» Don Ramón abrió los ojos lentamente. Su rostro estaba pálido, y debajo de su bigote, una línea fina y negra de hongo crecía en su barbilla. «Sí, hija. Solo estoy un poco fatigado». La Chilindrina se quedó quieta, sin llorar. Ella era la única que quedaba sin infección. Sabía que no había un lugar al que ir. Al final, ella era la última huérfana de la vecindad. Se sentó junto a su padre, observando cómo el moho negro se extendía sobre su pecho. La Chilindrina sabía que, tarde o temprano, la espora la encontraría. La vecindad, marcada con el número 8, se había convertido en el infinito de la soledad. El fin del mundo no fue una explosión, sino un silencio, y un lento crecimiento negro sobre todo lo que fue.